¿Y si pudieras dejar de sentirte víctima de tu mundo y empezar a verlo de otra manera? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos problemas se repiten una y otra vez en tu vida? ¿Qué pasaría si descubrieras que la paz no depende de lo que te rodea, sino de lo que piensas? Un curso de milagros nos enseña que no somos esclavos de nuestras percepciones. La clave de tu libertad está en cómo eliges interpretar lo que vives. Todo juicio que sostienes es un peso que te aleja de tu calma interior. El mundo que ves no es la causa de tu sufrimiento, sino el reflejo de tus pensamientos. Al cambiar tu percepción, cambia tu experiencia completa de la vida. Liberarte de la carga de tus juicios abre la puerta a una visión llena de amor. Hoy descubrirás que la paz siempre ha estado disponible para ti. La lección 55 de Un Curso de Milagros es un repaso que nos recuerda 5 ideas transformadoras, todas ellas conectadas entre sí para mostrarnos un camino de paz y claridad. Estas 5 ideas son como 5 llaves que abren puertas a una vida más libre. Vamos a explorarlas juntas, no solo para entenderlas de manera intelectual, sino para aplicarlas a los problemas que realmente nos quitan la paz día a día. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una situación, como si no hubiera salida? Puede ser un conflicto en tu trabajo, una discusión con alguien cercano, o incluso una sensación de insatisfacción constante. Un curso de milagros nos recuerda que la solución empieza en un simple acto de decisión, estar dispuesto a ver las cosas de otra manera. Para poner esto en práctica, piensa en un problema que te esté molestando ahora mismo. Imagina que cambias la frase que te dices de esto no tiene solución a quizás haya otra forma de verlo. Ese pequeño cambio abre un espacio para que una nueva visión llegue a tu mente. Cuando decides ver diferente, ya no eres prisionero de tu percepción anterior. Lo que veo es una forma de venganza. Puede sonar fuerte, pero lo que significa es que la mayoría de las veces vemos el mundo filtrado por el miedo, el enojo y los juicios que proyectamos. Imagina que alguien te habla de mala manera. Automáticamente piensas, me está atacando, no me respeta. Esa interpretación es en realidad un reflejo de tus propias creencias y heridas internas. Un ejemplo de esto, cuando alguien no te saluda, piensas que lo hizo a propósito. Esa idea es tu mente proyectando, y eso genera enojo. Sin embargo, puede ser que la otra persona estuviera distraída o preocupada. Un curso de milagros nos ayuda a darnos cuenta de que, cuando miramos a través del filtro del miedo, vemos venganza y ataque donde en realidad solo hay confusión o distracción. Al reconocerlo, dejamos de sufrir tanto por lo que creemos que los demás nos hacen. Puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. Esta es una de las enseñanzas más liberadoras. ¿Cuánto tiempo de tu vida gastas en pensamientos de ataque? Quizás pienses, mi pareja debería cambiar, mi jefe me arruina los días, mi familia no me entiende. Cada pensamiento de ataque es como una cadena que te ata a un mundo de conflicto. Vamos a practicar esto. Cierra los ojos un momento e identifica un pensamiento de ataque que tengas ahora. Puede ser pequeño o grande. Luego, repite en silencio. Puedo soltar esto. No necesito seguir atacando en mi mente. Al renunciar a esos pensamientos, el mundo que parecía tan duro comienza a suavizarse. Ya no estás atrapado en la guerra interna. No percibo lo que más me conviene. Esta frase toca algo muy profundo. Creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros, pero la mayoría de las veces nuestras decisiones están teñidas por miedo, deseo de control o costumbre. Piensa en todas esas veces en que creíste que algo te traería felicidad, una relación, un trabajo, una compra, y con el tiempo descubriste que no era así. ¿Te ha pasado? Para poner esto en práctica, recuerda un momento en el que estabas seguro de que esto era lo mejor, pero después resultó ser un error. Ese recuerdo muestra que muchas veces no vemos con claridad qué es realmente conveniente para nosotros. Un curso de milagros nos invita a confiar en una guía superior. Esa guía no está fuera, sino dentro de ti,
en lo más profundo de tu mente. Cuando sueltas la necesidad de controlar y pides ver con otra perspectiva, la vida te sorprende con caminos que antes no veías. Imagina que vas en un coche con los vidrios empañados. Intentas avanzar, pero apenas distingues la carretera. Alguien limpia el parabrisas y de pronto todo se vuelve claro. Así funciona la guía interior. Despeja tu visión para que veas lo que de verdad importa. No sé para qué sirve nada. A primera vista, esta idea puede sonar desconcertante, pero en realidad es una de las más liberadoras. Cuando creemos que ya sabemos lo que significa cada cosa, reaccionamos automáticamente con juicios. Esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no. Esa costumbre nos impide abrirnos a nuevas posibilidades. Un ejemplo de esto. Imagina que pierdes un tren o un autobús. Lo primero que piensas es, ¡qué desastre! Pero quizás, gracias a eso, evitas un accidente o conoces a alguien importante en el próximo viaje. Al soltar el juicio inmediato, abres la puerta a nuevas interpretaciones. Un curso de milagros nos dice que no sabemos para qué sirve nada, porque desde nuestra perspectiva limitada, vemos solo una parte de la historia. Al admitir esto, dejamos de apresurarnos a juzgar y empezamos a confiar en que hay un propósito mayor que aún no entendemos. Vamos a practicar esto ahora. Piensa en algo que te incomode en tu vida actual. Luego di en silencio. No sé para qué sirve esto, pero confío en que puede tener un propósito que aún no veo. Esta simple afirmación cambia tu relación con lo que te sucede. Si juntamos estas 5 enseñanzas, encontramos un mensaje muy claro. El mundo que vemos es una proyección de nuestros pensamientos. No es el mundo el que nos ataca, son nuestros juicios los que nos encarcelan. Cuando soltamos esos juicios y dejamos espacio para una percepción nueva, empezamos a experimentar una realidad guiada por el amor en lugar del miedo. Y aquí surge la verdadera libertad. La comprensión de que somos responsables de nuestra experiencia y, por lo tanto, tenemos el poder de elegir paz en lugar de conflicto. Visualiza esto, una jaula con la puerta abierta. Dentro está un pájaro que no vuela porque cree que sigue atrapado. El día que se atreve a mirar de nuevo, descubre que la libertad siempre estuvo allí. Así sucede contigo cuando eliges soltar viejas percepciones. Para ilustrar esto, vamos a ver el cuento de Jacinto, el estudiante de meditación. Jacinto era un estudiante de meditación que, como muchos de nosotros, buscaba desesperadamente la calma. Jacinto le dice a su maestro, he tratado de encontrar la calma, pero aún no lo logro. El maestro le pregunta con serenidad, ¿qué te lo impide? Jacinto responde sin dudar, mi jefe me amarga la vida, es un idiota. El maestro lo mira y le dice, y ahora mismo, aquí sentado, tu jefe te está amargando la vida. Jacinto se queda en silencio, desconcertado. Reflexiona y finalmente responde, no, evidentemente ahora no. No estoy en el trabajo, así que no me está amargando. El maestro sonríe y le dice, entonces no digas que no puedes encontrar la calma por culpa de tu jefe. Si quieres, pon otra excusa. En ese momento, Jacinto comprende lo absurdo de la situación y sonríe, acompañando la sonrisa de su maestro. Lo que este cuento nos enseña. Un ejemplo de esto. Muchas veces creemos que nuestra falta de paz se debe a alguien o algo externo. Decimos, no puedo estar tranquilo porque mi pareja no cambia. No puedo descansar porque el mundo está en crisis. No puedo ser feliz porque mi jefe es injusto. Pero cuando lo miramos con atención, descubrimos que esas personas o situaciones no están siempre presentes. Sin embargo, el malestar sigue ahí. Eso significa que no es el jefe, la pareja o el mundo. Es nuestra interpretación la que nos roba la paz. Un curso de milagros nos recuerda que no somos víctimas de lo que vemos. Siempre podemos elegir otra manera de mirar. Vamos a practicar esto ahora. Piensa en alguien que culpas de tu malestar. Puede ser un familiar, un compañero de trabajo o incluso una situación social.
Luego pregúntate con sinceridad, ¿en este momento, aquí y ahora, me está dañando esa persona o esa situación? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Eso significa que el conflicto no está ocurriendo fuera, sino dentro de tu mente. Y si está en tu mente, también está en tus manos la posibilidad de soltarlo. Imagina esto. Sostienes un carbón encendido en tu mano. Dices que te quema porque alguien más lo puso ahí. Pero la verdad es que eres tú quien lo sigue agarrando. El día que decides soltarlo, el dolor termina. Así funcionan los pensamientos de ataque y los juicios. Las 5 ideas de la lección 55 de Un Curso de Milagros son como 5 pasos para salir del círculo del sufrimiento. Estás decidido a ver las cosas de otra manera. Reconoces que lo que ves está teñido por tus proyecciones. Comprendes que puedes liberarte soltando los pensamientos de ataque. Aceptas que no siempre sabes qué es lo que más te conviene. Te liberas de juicios al reconocer que no sabes para qué sirve nada. Todas juntas forman un recordatorio poderoso. Tu paz no depende de lo que pase afuera, sino de lo que eliges creer. Visualiza ahora. Estás frente a un espejo empañado por el vapor. No puedes ver con claridad tu propio reflejo. Tomas un paño y comienzas a limpiarlo. Poco a poco, la imagen aparece nítida. Ese espejo eres tú. Y cada práctica de estas lecciones limpia un poco más la visión hasta que descubres la verdad. Siempre fuiste libre, siempre fuiste amado, siempre estuviste en paz. Un curso de milagros nos dice que la paz no es algo que se consigue con esfuerzo, sino algo que siempre ha estado en ti y que simplemente decides recordar. Aquí acaba esta lección de repaso, pero si lo deseas puedes ahondar más en cada una de las lecciones, 21 a 25, viendo mis videos.